artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. Este nuevo episodio de Vista Panorámica está marcado por la denuncia de distintos tipos de violencia y nuestra entrevista sigue esta línea. Hace muchos años, Venezuela pasa por una de las crisis humanitarias más graves de nuestro continente. Si bien los números de denuncias de Naciones Unidas no son tan altos en relación a otros países de la región, como incluso Chile o Colombia, las estadísticas de organizaciones defensoras de derechos humanos acusan graves violaciones a estos y delitos de lesa humanidad en el territorio venezolano. El pasado 29 de julio se realizaron elecciones que tuvieron un dudoso resultado. Maduro se declaró presidente nuevamente con cifras que varios países no reconocieron y acusan fraude. Naciones Unidas pidió incluso su arresto. El pueblo salió a la calle y la represión ocupó las ciudades y pueblos. Hasta el 13 de agosto, 1.393 personas han sido detenidas, 117 adolescentes, 14 personas indígenas, 17 personas con discapacidad y 182 mujeres. Por eso, en este nuevo capítulo de Vista Panorámica, tenemos en esta entrevista a Dioselin Camacaro Martínez, comunicadora y activista venezolana con quien vamos a ahondar un poco en estos temas. Hola, buenas. Dioselin, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ahora perfecto. sí, muy bien. Primero preguntarte la pronunciación del nombre, porque en eso sí estábamos confundidas. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Bueno, según el castellano, que es lo que nos rige, Dioseline sería. Celine, perfecto. Bueno, antes que nada, queremos saber más o menos cómo ven desde acá, desde Chile, siendo migrantes venezolanos y venezolanas, cómo ha sido el antes y después de las elecciones para el pueblo venezolano y cómo ven ustedes esta situación acá desde el territorio chileno. Mira, el panorama ahora, obviamente, si antes era difícil, ahora es mucho más complejo, mucho más siniestro y hay mucha más incertidumbre. Ahora, por ejemplo, nos encontramos prácticamente incomunicados con nuestros familiares y amistades en Venezuela y eso obviamente es debido a la serie de anuncios, declaraciones que ha hecho Nicolás Maduro en relación a WhatsApp y a las diferentes redes sociales. Entonces, el panorama ahora es mucho más siniestro, mucho más doloroso. Por ponerte un ejemplo así muy cercano, porque obviamente yo también te puedo hablar como periodista, como ciudadana, pero también como una persona más, te pudiera decir que si yo antes me comunicaba con mi familia prácticamente todos los días, a pesar de las dificultades que ya existen, ahora prácticamente es imposible. Por ejemplo, ya desde las elecciones, luego de sus declaraciones, de las declaraciones de Nicolás Maduro, pues ahora la incomunicación es mayor y por supuesto que hay muchísimo temor en la comunidad, la población en general, que no necesariamente está involucrada de forma directa en protestas o que se ha manifestado abiertamente opositora, por supuesto que temen porque, como ustedes han escuchado acá, hay una especie de operativo en el que de manera sistemática detienen a personas. Okay, solo por el Y hecho de vivir en esto Venezuela. lleva a que Sí. ¿Cómo? Solo por el hecho de vivir en Venezuela, así es la situación día a día ahora. O sea, claro, obviamente si no hay un Estado de Derecho y el actual gobierno que se ha autoproclamado el presidente Nicolás Maduro, pues obviamente hay un gran temor porque la gente salió a manifestar y masivamente y esto pues los llevó a que necesitaban, digamos, frenar, censurar, silenciar a las personas para que no siguieran, obviamente, presionando y ejerciendo la transparencia de los resultados, que es al final lo que la mayoría de la población en el país y también internacionalmente exigen, ¿no? Si en años anteriores se han publicado a las horas los resultados electorales, mesa a mesa, conociendo cada una de las comunas, porque ahora no. Entonces eso, por supuesto, que ha llevado a un gran debate, que, bueno, si las personas en Venezuela están sumamente temerosas por lo que ocurre, por supuesto que acá las personas que emigramos también nos encontramos preocupadas por nuestras familias, por nuestros amigos y, bueno, por la población, nuestras hermanas y hermanos. Y bueno, también acá, como ustedes bien saben, la embajada está cerrada.
y eso también nos lleva a una gran incertidumbre. Claro, Por ejemplo, hay casos y tengo el caso de mi hija, claro, tengo el caso, sí, para ponerte un ejemplo así muy cercano. Tengo el caso de mi hija, que para poder tramitarle la residencia acá, para poder tramitarle la visa, necesita su pasaporte. Entonces el pasaporte está en valija. Ese pasaporte no va a llegar acá. Entonces muchas otras personas se encuentran con este tipo de problemas en los documentos. Entonces eso también condiciona, lleva a que también sientan un gran temor a estar acá. Eso también condiciona la permanencia de venezolanos que están acá en Chile y que también, tanto quienes todavía no han podido regularizar su situación como quienes quieren venir también. Por supuesto, por supuesto. Y en primer lugar, quienes ya estamos acá. Claro. Quienes estamos ya acá y que muchos están en sus trámites. Y esto obviamente que lleva una doble incertidumbre, tanto por tu país de origen, en el que no puedes regresar en este contexto de conflicto, de crímenes de lesa humanidad, y acá por el temor a que cómo vas a avanzar, aunque han habido anuncios del Servicio Nacional de Migraciones, yo no veo este panorama tan claro. Por este caso que te acabo de mencionar, no veo como una claridad que nos lleve a estar un poco más tranquilas, un poco más tranquilos. Mencionabas tú también al inicio, quiero volver un poco atrás, la censura de la que que ha ejercido este régimen, pero también se suma como toda una ola de desinformación de por medio y cómo ha afectado este tipo de represión a los comunicadores, a los medios y a la libertad de expresión en sí. ¿Cómo lo podrías analizar tú? Mira, el proceso de censura o digamos de desaparición de medios independientes en Venezuela ha sido progresivo, ha sido de muchos años. Y en la actualidad lo que estamos viendo es una radicalización. Entonces, por supuesto que hay algunos datos como del Colegio Nacional de Periodistas, de la Oficina Caracas, que indica que 73 periodistas y comunicadores han sido detenidos. Y estas son las cifras que tenemos, pero pudiese ser muchas más personas de las que ustedes nombraban al comienzo, de las 93 personas detenidas. Pudiese haber muchas más, y eso no lo sabemos. Sí. Perfecto. Ahí sí, que se cortó por un segundo. Pero decías que claro, que hay una cifra que da el Colegio de Periodistas de allá, digamos, pero que en realidad son cifras imprecisas, que no tenemos la información, que no tenemos una información muy definitiva, que podrían ser muchas más. Sí, o sea, esta es la cifra que da el Colegio Nacional de Periodistas porque son los datos que tiene. Pero como han habido muchas detenciones arbitrarias, por ejemplo, en regiones muy lejos de Caracas, donde no hay organizaciones de la sociedad civil monitoreando, o las personas son incapaces de manifestar públicamente que detuvieron a alguien, esto pudiese ser muchos más. Entiendo. Te queremos preguntar por algunos grupos específicos, tal vez, sobre la información que tú alcanzas a tener, porque también nos comentabas que ha habido cierto bloqueo, que ya no puedes tener una comunicación diaria con tu familia, por ejemplo. Pero ¿qué sabemos de cómo ha afectado, por ejemplo, esta situación a mujeres y disidencias sexuales, sexogenéricas? ¿Tenemos como alguna información? Sí, antes era mucho más difícil para las mujeres, para las personas de la comunidad LGTBIQ+, donde este es un país donde no hay Estado de Derecho, por supuesto que ahora están en mucho más riesgo. Las detenciones, como han sido arbitrarias, sin orden de captura, sin nada legal que pudiese determinar que esta persona tenía que ser detenida, por supuesto que ahora las personas viven allá en un estado de zozobra, y por supuesto que quienes son más vulnerables, en este caso son niños, niñas, adolescentes, como ustedes mencionaban, 117 adolescentes que han sido detenidos, entre ellas chicas de 14 años, 13 años. Entonces, activistas de la comunidad LGTBIQ+, que también fueron detenidos, algunos fueron liberados a las horas debido a la presión internacional que se dio. Y
Por ahí también mencionabas a los menores de edad, a las infancias, que dijimos la cifra anteriormente. ¿Cómo puede, de hecho estamos en el mes de la infancia y de la juventud, ¿cómo puede... Habían celebraciones claro, en este periodo. Claro, ¿cómo están viviendo al final estos momentos la infancia y la juventud en Venezuela, tal vez? ¿Y qué medidas de protección se están llevando también en pro de las existen. infancias? No hablabas de tu hija, por ejemplo. Yo sé. Jocelyn, ¿nos escuchas? Okay. Bueno, estábamos conversando con Jocelyn Martínez, comunicadora y activista venezolana, que nos estaba comentando la situación de cómo viven también los venezolanos, que es una gran comunidad venezolana aquí en Chile. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con ella, pero igual retomar un poco ahí lo que estábamos conversando. Nos hablaba de medidas represivas súper fuertes, de un tema de desinformación, fake news de por medio, que por supuesto ponen en problema también la democracia. Claro, justamente, y también parte de que sea un régimen, una dictadura, como muchos gobiernos ya asumen y declaran, es que no tenemos cifras, no hay muchas vías en que podamos saber exactamente lo que está pasando, y el problema es la comunicación también. No tenemos una dimensión específica de los atropellos a los derechos humanos que están sucediendo, y eso es súper grave.